primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de LEVAX, LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 330%, en alimentos al 470% y 700% en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone la libertad avanza. Señora Bullrich, lamento que, de la misma manera que el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas. Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es, hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla, porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Pero además también me gustaría saber, digamos, usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre. Cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Afortunadamente, desde el análisis económico, Cary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad, sí, que genera resultados, y así cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos. Es decir, que sea costoso ser delincuente. Nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal Procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Bueno, en primer lugar, quiero señalar el problema de construcción del planteo de Massa. Solo habla de trabajadores. Mire, si se olvida del capital, le digo que la productividad va a ser muy baja. Si usted quiere hacer pozos con una retroexcavadora, va a poder pagar salarios muy altos. Ahora, si lo hace con una palita de la playa, le va a ir mal y la gente va a vivir en situación miserable. Pero también, digamos, y eso lo hacen combatiendo al capital ustedes. Consecuencia de ello, de hoy el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción, porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno. A ver, a mí me sorprende porque la señora Bullrich acaba de hablar de la CIRA, es decir, de la deuda con los importadores. Argentina tiene cepo, y ese cepo en el fondo es una fuente de corrupción y además es un subsidio encubierto para los importadores. A mí me sorprende el planteo que hace la señora Bullrich, ¿sabe por qué? No por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, el señor Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la CIRA, es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. ¿Así quieren cambiar? El PBI y el empleo formal privado están estancados desde el año 2011. Eso implica que hoy el ingreso per cápita argentino está 15% por debajo de dicho nivel de referencia. No solo eso, la cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña de fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro.
y eso implica postergar el consumo en el tiempo. La casta lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces, cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Por lo tanto, tiene que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba el salarios reales. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar. Son 3 elementos los fundamentales para determinar el desarrollo humano. Uno son los ingresos, segundo, la longevidad y tercero, la educación. Es interesante esto porque 2 de los 3 están fuertemente vinculados a la libertad económica. Fíjense en materia de ingresos. Aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. En materia de longevidad, aquellos países que son más libres, las personas viven un 20% más. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital humano. Para llegar al capital humano de segunda generación, en eso nosotros estamos trabajando fuertemente. En el área de niñez y familia, proponemos una política de protección efectiva, eliminar los intermediarios, mejorar la trazabilidad, dar asistencia descentralizada, mejorar la informática y mejorar sobre todas las cosas la transparencia. Por otra parte, en materia de salud, apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal, en una acción coordinada con provincias y municipios para lograr censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. En materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización y también una evaluación y publicación de los resultados permanentemente para que haya competencia entre instituciones y obviamente libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, otros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. Y además te cuento, el caso de Barrio Nuevo, mirá, hoy el empleo informal es más importante que el formal y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas de los argentinos son bienvenidos, no como tu espacio que se la pasa bloqueando todo el tiempo y que cuando el líder de tu espacio llama a hacer algo racional, vas y le gritás. Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y que ese tipo de cardiopatías congénitas tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben, o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. A ver, primero no mienta, yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el 5.º punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, digamos, ¿qué feminicidio? Hay que aplicar la ley, igualdad ante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate. Bueno, en primero, nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora, si usted está preocupado por los temas medioambientales, nosotros somos el único espacio que presentó toda una agenda energética cuando presentamos nuestro programa, que contiene todas las restricciones
dignas que son aplicables en Europa. Por lo tanto, si a usted le está preocupando en esa parte, en la cuestión energética, nosotros estamos sobrecumplidos. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la dolarización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal. Y falsificar dinero desde el Banco Central es una estafa que todos ustedes avalan. A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como en el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 años se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien se citan para explicar por televisión abierta cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno les pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso. Y claro, no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos. Por ello ellos no pueden ser la solución al problema, porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?